El texto evangélico que la Iglesia en este jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario nos invita a meditar es el de Mateo 9, 1 al 8. Les leo el texto. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino Jesús a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. El relato de hoy es el de la curación del paralítico y es el tercer milagro de la segunda serie de gestos extraordinarios que hace Jesús después de su Sermón del Monte. El contexto de esta curación es el regreso de Jesús a su tierra. Los extranjeros de Gadara acababan de echarlo de su territorio por haber desperdiciado toda una piara de cerdos en la curación de un par de endemoniados. Con esta despedida, el intento de Jesús de anunciar a otros pueblos la llegada del reinado de Dios resultó en fracaso. Será tarea de su iglesia, más adelante, retomar el deseo de Jesús de llevar su mensaje del reinado de Dios a todas las naciones de la tierra. En consecuencia, al no poder quedarse en territorio pagano, el texto de hoy nos dice que se subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Jesús regresa pues a la tierra de Israel y en concreto a su ciudad. Y su ciudad era el pequeño pueblito de Cafarnaúm, en donde Pedro tenía su casa y en donde el Señor solía quedarse. Lo que sigue es el relato de la curación de un paralítico. ¿Y qué es lo que pretende Mateo al contarnos esta curación? Busca revelarnos la identidad de Jesús y mostrarnos un extremo de su autoridad. En toda la sección que estamos comentando, vimos que el propósito de Mateo es dejar por sentada la autoridad del Señor. Ya nos mostró que Jesús tiene autoridad sobre los escribas y fariseos, sobre la enfermedad, sobre las tormentas y elementos, y sobre las fuerzas del mal, cuando curó a los 2 endemoniados. Y ahora nos quiere enseñar que también tiene autoridad para perdonar pecados. El problema es que perdonar pecados es una autoridad que corresponde solo a Dios. Y si Jesús perdona, significa que tiene la autoridad y el poder de Dios, lo que debe llevar a sus oyentes a pensar si no será también Dios. Ya sabemos que cura, y en consecuencia sabemos que puede perdonar, porque para los judíos la enfermedad era consecuencia del pecado. Pero ha venido curando sin mencionar la palabra perdón. Esta vez va a curar, pero lo va a hacer explícitamente perdonando, para demostrarnos que efectivamente tiene el poder de perdonar todo pecado. Dice el texto que le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Un paralítico acostado en una camilla muestra que la situación del hombre era extrema. No podía moverse y dependía totalmente de otros. Pero también muestra que es un gran pecador. Pues según los judíos, si fuese bueno, Dios lo bendeciría y no permitiría que nada malo le pase. Jesús entonces busca romper el vínculo entre la enfermedad y el pecado. Desea enseñarnos que si bien no todo enfermo es pecador, todo pecador sí es enfermo. Además quiere enseñarnos que su Padre es bueno, que nos quiere, que solo busca nuestro bien y que nunca hace nada por castigarnos. Dios no quiere nuestro mal, ni nuestro daño. Él no envía enfermedades a los hombres. Las enfermedades son consecuencia del normal movimiento de la naturaleza.
Pues si pudiésemos evitar lo que nos contagia, no nos contagiaríamos. Es decir, lo malo que nos pasa en la vida no es un castigo de Dios. O es el efecto del natural movimiento de la vida, o es decisión de otros que hacen lo que Dios no quiere y eso nos hace daño, o es decisión mía, que elijo hacer lo que Dios no quiere y hago daño. Y cuando hago daño, yendo en contra de los deseos de Dios, la vida misma reacciona. Suelo decir que cuando tomamos una mala decisión y elegimos ir en contra de Dios, lo que hacemos es como meter el dedo en el toma corriente. Y la consecuencia es que recibimos una descarga eléctrica. Pero la descarga eléctrica no es un castigo de Dios, es el efecto lógico de haber metido el dedo en el toma corriente. Si no hubiésemos tomado una mala decisión, nada nos hubiese pasado. Dios no desea que metamos el dedo en el tomacorriente. Más bien nos enseña que no elijamos hacer daño, que no elijamos pecar. Y si lo hacemos y recibimos una descarga, no le echemos la culpa a Dios. Con su intervención Jesús nos va a enseñar que Dios solo quiere nuestro bien y que su deseo es perdonarnos siempre, si es que queremos. Entonces nos dice el texto que, viendo la fe que tenían quienes lo llevaron, dijo Jesús al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». En este caso Jesús reacciona en respuesta a la fe de quienes cargaban al paralítico. La absoluta convicción que ellos tenían de que Jesús lo iba a curar es lo que lleva a Jesús a que lo cure. Nuestra fe es fundamental si queremos que Dios actúe en favor nuestro. Y lo que hace Jesús es perdonarlo y se dirige al paralítico y le dice afectuosamente: «Hijo». Como Jesús por ese entonces estaba en sus 30, podemos suponer que se trataba de un muchacho. Y le dice que sus pecados están perdonados. En la mentalidad judía, si sus pecados están perdonados, ya no hay razón para que siga paralítico. Si ya no hay enfermedad, es que ya no hay pecado. Ante esa afirmación que solo podía venir de Dios, los maestros de la ley allí presentes reaccionaron y se dijeron en su interior: «Este blasfema». La blasfemia es una ofensa a Dios, una irreverencia. En este caso, consiste en atribuirse a sí mismo lo que le corresponde a Dios. Es decir, los maestros de la ley critican a Jesús porque se está poniendo en el lugar de Dios, está haciendo de Dios. Y hacer esto es una enorme falta. Entonces, dándose cuenta de lo que pensaban, Jesús les dice: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan que tomo el lugar de Dios? Y los desafía. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O decir levántate y camina? Uno puede decir lo que quiera, pues las palabras se las lleva el viento. Para que una palabra sea válida, ésta debe estar refrendada por hechos. Entonces, para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y que su palabra es eficaz, y que si Él dice que sus pecados están perdonados, efectivamente lo están, dirigiéndose al paralítico, le dijo: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Y el paralítico se puso en pie y se fue a su casa. De esta manera, como Jesús demostró que su palabra es eficaz, pues hizo caminar al paralítico, también demostró que su palabra le ha perdonado todos sus pecados. Como dijimos, Mateo, en toda esta sección de su Evangelio, nos ha estado revelando la identidad de Jesús y ha ido respondiendo a la pregunta: ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, pues, parece que además de ser el Mesías, resulta que también es Dios, pues tiene la autoridad de Dios de perdonar pecados. Cuando la gente vio que el paralítico salió caminando en sus propios pies y con su camilla bajo el brazo, dice el texto, quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal poder. Jesús se nos revelará completamente como Dios
recién en su resurrección. Antes, durante su vida pública, la gente y los suyos lo consideraron solamente un hombre. Por eso aquí alaban a Dios, porque da a los hombres tal potestad. La Iglesia nunca dudó de la perfecta y verdadera humanidad de Jesús. Lo que demoró en convencerse fue de su verdadera y perfecta divinidad. Muchos años pasaron de reflexiones y discusiones antes de que llegase a convencerse y afirmar que Jesús, además de perfecto y verdadero hombre, es perfecto y verdadero Dios. La realidad de los hechos llegó a vencer a la lógica de nuestra razón. Y el relato de hoy es uno de los signos que hará que la Iglesia llegue a reconocerlo como nuestro Dios y Señor. En conclusión, los invito a considerar que cuando la Iglesia en el sacramento de la reconciliación perdona, no lo hace a título propio. La Iglesia perdona en el nombre de Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios ha delegado esta autoridad a los hombres para que podamos perdonar en su nombre. Y así la Iglesia, en nombre de Dios, perdona todo, absolutamente todo pecado. Y pensar que nuestro pecado es imperdonable no viene de Dios. Somos hijos suyos, y por más grave que sea nuestro pecado, Él siempre va a querer perdonarnos. Pidámosle pues a Dios que no obstante nuestra grave parálisis, Él nos perdone y nos haga caminar de nuevo en su mayor servicio. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.